Seguimos adelante en Telebuen Día recibiendo con gran gusto a Ignacio Munyo, es integrante del equipo de Ceres, economista de ese think tank, mencionado como el quinto más importante de América Latina, el primero en Uruguay en cuanto a institutos de investigación, lo que justifica entonces que comencemos la nota celebrando esto, felicitando a Ignacio, a Ernesto y a todo el equipo de Ceres. La verdad, una realización del equipo celeste, digamos. Muchas gracias, Daniel. Sí, la verdad que fue una gran alegría porque la Universidad de Pensilvania, que es la institución que hace esta investigación, hace una encuesta a través de 6.500 expertos a lo largo del mundo y evalúan a todos los think tanks, o sea, centros de estudios de políticas públicas, en español, que es lo que es Ceres, y los rankea por regiones y por categorías de especialización. Claro. Por eso, nosotros, el quinto en América Latina, que es un gran éxito porque el primero es un brasilero, segundo un chileno, no hay ningún argentino arriba de nosotros. Bien, notable. La verdad nos gratificó mucho esa información porque además sabemos con la contracción que se dedican al trabajo y con la rigurosidad sobre todo, ¿no? Uno se plantea, hay un artículo muy interesante que lo compartió Aldo Lema en su Twitter sobre el papel que están cobrando los economistas. Hay de todo, dice Lema, con razón. Alude a un artículo chileno muy recomendable, creo que apareció en el Mercurio de Santiago. Es difícil a veces, ¿no? Porque cualquier postura, por más científica que sea del economista, siempre va a ser observada de acuerdo un poco a la situación, a la coyuntura política. Sí, o sea, un economista, como decía en ese artículo, que justamente es de un amigo mío, que es Sergio Ursúa, que lo conocí en Chicago cuando estudiaba allá, decía con claridad que el economista tiene que basarse en evidencia empírica concreta. O sea, uno tiene que mirar los datos de forma objetiva y estar consciente de que uno tiene que cambiar la visión en la medida que los datos justifiquen un cambio de la visión y del punto de vista que está dando. O sea, no puede mantenerse con dogmatismos ni con preconceptos. Claro, que a veces se le cuestiona a los economistas esa cosa así frontal, de decir, muero con mis ideas, ¿no? Hay que tener flexibilidad. Exacto, exacto. Ese es el punto de esta... Bien. Ignacio está viviendo hoy una jornada muy especial porque recibe a Mateo, su segundo hijo, en una cesárea programada para las 4 de la tarde. Así que felicitaciones también por Bueno, muchas gracias. Por esa muy buena noticia. Con gran alegría. Con gran alegría. Bueno, Mateo que después transitará por este país con una situación educativa compleja. Tú mencionabas hace un tiempo aquella idea de convocar a firmar por la educación. Sí, eso era en el marco de una entrevista donde estábamos analizando el tema de las firmas para bajar la edad de imputabilidad y yo decía que tal vez más relevante sería poder juntar firmas para poder entrar del diente a fondo finalmente del tema de la educación, que a todos nos preocupa por igual. Estamos todos de acuerdo, pero finalmente se hace muy poco. Exactamente. Imaginemos que Mateo de aquí a 5 años tiene que elegir, o los padres tienen que elegir un instituto para que se eduque. Uno supone que apelarías por aquello del sector privado. ¿Qué debe cambiar en el área pública para que por lo menos tuvieras dudas? Tiene que cambiar mucho, porque si uno mira de acuerdo a los rendimientos que se obtienen en los uruguayos en pruebas internacionales, que dicho sea de paso, esto es muy importante decirlo, el único indicador que hoy, desde mi punto de vista, se debe mirar para ver la calidad de la educación uruguaya es los resultados en pruebas estandarizadas internacionales, más allá de la repetición o la deserción, porque la deserción y la repetición son endógenos al sistema. El propio sistema cambia los estándares, como de hecho ha pasado, que ha reducido mucho en primaria el estándar con el famoso pase social, que hoy repite muchas menos personas porque todo el mundo pasa automáticamente. En cambio, si uno mira las pruebas internacionales, uno se compara a igualdad de condiciones con el resto de los países del mundo, que son las pruebas PISA muy conocidas, a Uruguay nos va muy mal. Y si comparamos los rendimientos entre públicos y privados, le va muy mal también a los públicos relativo a los privados. Ignacio, y tomando como base ese concepto de que falta mucho por cambiar, ¿por dónde debería comenzarse? Porque presupuesto hay, eso está claro, dinero hay. Se debe cambiar mucho. En parte, una de las principales razones, la crisis es generalizada, pero el foco de tensión hoy se produce en los contextos socioeconómicos más desfavorables, donde el 70% de los estudiantes no logran los resultados mínimos, y esto por definición de la prueba, para insertarse de forma productiva en el mercado de trabajo. O sea, hoy tenemos a 7 de cada 10 uruguayos de 15 años que están viviendo en contextos críticos que el sistema educativo no les brinda las herramientas necesarias para poder tener una inserción razonable, mínima, en el mercado de trabajo. Uno a veces se pregunta, ¿por qué el presupuesto, que como decíamos es histórico,
no tiene su correlato en el desempeño académico, porque además el presupuesto básicamente está destinado a la educación pública, a proteger a aquellos sectores más vulnerables. Porque no es fácil, no es dar plata y ver resultados, se necesita adaptar un sistema a las circunstancias de cada contexto. Por ejemplo, en los contextos favorables tiene que ser posible cambiar el programa, cambiar que el director tenga autonomía para definir a qué docentes va a contratar y a qué docentes va a cambiar, que tenga autonomía en evaluarlos y darles incentivos para que puedan trabajar mejor. Una competencia entre instituciones públicas, por ejemplo. En parte sí, en parte puede dar buenos resultados. O sea, tenemos que lograr cambiar. Esto es interesante porque lo que hemos tenido en salud, con todos sus problemas que tiene la reforma de la salud, algo que ha hecho es permitir al sector privado, a través del mutualismo, que las personas de bajos ingresos puedan acceder a un sistema de calidad a través del mutualismo que sí ha logrado reducir el nivel general para abajo, lamentablemente, pero ha también logrado que personas de menores ingresos tengan acceso a un sistema que funciona mejor que el público. Algo similar se podría pensar en educación. Bueno, de hecho, hoy mismo se está mencionando eso, como una vez más el sector público en la salud, cerrado el denominado corralito mutual, ha salido perdidoso, más allá de los recursos, además, ¿no? Es otro tema que a veces llama la atención. Vamos a recordar lo que decía tu jefe, ¿no? El Big Boss, podríamos decirlo, en diciembre de 2012, cuando advertía una circunstancia muy especialmente compleja en la interna de los equipos económicos en el gobierno. Claudio Romanov hace tanto tiempo había mencionado aquellos los dos equipos y fue poco menos que satanizado ese concepto. Pero escuchemos lo que decía Ernesto Talvi en diciembre respecto a esta situación que generó, por ejemplo, un muy crispado Consejo de Ministros hace algunos días. Es que yo creo que a este equipo económico se lo socavó y se lo debilitó desde adentro. Desde el momento en que se expone a un equipo económico alternativo, que está auditando las acciones del equipo económico oficial, que está presentando iniciativas que el equipo económico resiste, y que está rodeando al presidente de la República, que se presenta como un equipo que habla de un giro a la izquierda y como a la puerta de entrada como posible reemplazo del equipo existente. En mi opinión, eso debilitó tremendamente al equipo económico. Ahora, una cosa es discrepar, opinar en contrario, emitir en ese sentido razonamientos en una línea, pero me parece que el concepto de socavar habla casi que de un enemigo interno, entonces, para el actual equipo económico. En mi opinión, para que un equipo económico funcione y funcione bien, no solo tiene que tener solvencia técnica. Daniel, no nos engañemos, tiene que tener el total y absoluto respaldo político del presidente y todas sus acciones ser representativas de la voluntad del gobierno. Eso decía Ernesto Talvi en diciembre de 2012, luego se precipitaron algunos acontecimientos como este último Consejo de Ministros, donde allí hubo, como ustedes saben, una circunstancia especialmente tensa entre el presidente y su ministro de Economía. ¿De aquí en más que aparentemente se restablece como una especie de trabajo en equipo, Nacho? La verdad que son internas que desconozco de cómo va a trabajar el gobierno. Acá el punto importante es que el país tiene que poder aprovechar, como lo ha hecho durante los últimos 8 años, un entorno externo que va a ser de nuevamente favorable. O sea, si uno empieza a mirar lo que está pasando en Europa, que el año pasado a esta altura era una situación mucho más tensa que la actual, hay algunos síntomas de recuperación, leves aún, pero hay una luz al final del túnel, donde luego de que Mario Draghi tomara el control del Banco Central Europeo, se tomaron medidas esenciales que redujeron sustancialmente la percepción de riesgo en Europa. Bueno, esa situación de distensión internacional, Uruguay la tiene que aprovechar como lo ha hecho de la mano del actual equipo económico a lo largo de los años desde el 2004 hasta el año pasado. Es importante entenderlo porque nosotros en serio insistimos a lo largo de todos los años la importancia que tienen los factores externos sobre la economía uruguaya. De hecho, tenemos un modelo para medirlo y nuestro modelo da que el 70% de las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica en el Uruguay responden a factores externos. O sea,
Y no importa lo que se haga internamente, los grandes movimientos vienen dados por lo que está pasando afuera, con las condiciones financieras internacionales, con el precio de los commodities, con la tasa de interés internacional. Y lo que ha logrado, lo que sí importa en las políticas domésticas, es permitir apropiarse internamente de este contexto y poder sacarle el mayor jugo posible, porque no hay que olvidarse que la capacidad de hacer daño no tiene límites. O sea, donde realmente se da cuenta uno de la importancia de las políticas domésticas es para lo negativo más que para lo positivo. Por ejemplo, claro, es Argentina. Sí, claro, y en este marco, por ejemplo, es importante que la política doméstica tenga cohesión, sin dudas. Tenga cohesión, o sea, nosotros hemos visto claramente que el año pasado Argentina tuvo el mismo shock externo asociado a la crisis europea que nosotros y que Brasil. Se tomó una batería de medidas heterodoxas de todo tipo, color y tamaño, y lo que logró fue caer mucho más la actividad económica que el resto de los países de la región, y hoy, cuando la situación se está empezando a sentir una distensión, está sin poder recuperarse y con una situación de mucho mayor tensión que el resto de los países que no tomaron estas medidas que comprometieron la confianza del sector privado. Ayer Gabriel Odón, en una muy interesante entrevista realizada en El País, señalaba justamente los roles o el papel que debe desempeñar cada equipo en el gobierno. La OPP para controlar el gasto, el Ministerio de Economía para fijar la política tributaria. ¿Coincides en esa percepción? Sí, o sea, acá la institucionalidad en el Uruguay está dada con un sistema que el ministro de Economía es fundamental y que tiene que tener una relación directa con el presidente, y es el vínculo con el resto de los ministerios. La credibilidad socavada, como decía Talvi entonces. Eso complica mucho, porque el ministro de Economía, o sea, lo que comparto es que no puede ser que aspectos tributarios no sean resueltos por el ministro de Economía. O sea, eso es algo que se cae. En el sistema actual de Uruguay es impensable. La política tributaria es del Ministerio de Economía. Y allí esa actitud de la OPP diciendo, bueno, pero mejoremos la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza. Mejorar la distribución de la riqueza es una preocupación de este gobierno, pero también es una preocupación de los partidos tradicionales y del uruguayo en general. O sea, el uruguayo le importa y mucho la distribución de la riqueza. Se siente incómodo cuando hay personas que no están bien. Se siente incómodo cuando ve por la calle lo que se sigue viendo hoy en las esquinas después de tantos años de bonanza. Se siente incómodo que los asentamientos no se hayan reducido absolutamente nada en un país donde se redujo sustancialmente la pobreza, la indigencia prácticamente desapareció, pero no logramos que la marginalidad se reduzca. Esas preocupaciones que tenemos nosotros y que tiene también el gobierno no han tenido solución hasta el momento, pero un cambio tributario no asegura mejorar esto. Eso es lo que hay que entender. Aquí la fundamental razón de que no se ha mejorado esto y de hecho se ha deteriorado es la crisis del sistema educativo. ¿Lo político contamina mucho lo económico cuando hablamos, por ejemplo, en materia tributaria? No sé qué quiere decir en eso, o sea, que lo político... Pero se habla de esto, ¿no? Sí. Pero no hay claridad, o sea, ¿qué quiere decir? Claro. Sí, que la incidencia de la ideología, en todo caso, tenga un peso específico demasiado importante a la hora de fijar políticas tributarias. Puede ser, pero lo que hay que entender en política tributaria es que el efecto... La clave, o sea, lo primero que hay que tener siempre en cuenta es que cuando uno introduce un impuesto, el efecto directo que está buscando lograr muchas veces se ve disminuido, incluso se da vuelta por los efectos indirectos que genera este impuesto, lo que llamamos efectos generales del impuesto, de segunda ronda. Entonces, muchas veces uno piensa que este instrumento va a afectar directamente algo, pero después que entran a correr todas las interacciones que se dan en la economía, el efecto termina siendo distinto al que uno espera. Y eso es lo complejo de esto. Bien, estábamos hablando de factores endógenos, otros exógenos como esta tenue recuperación en Europa. Ahora se anuncia por parte de los Estados Unidos un, no sé si llamarlo recorte, en el presupuesto de 85.000 millones para este año, lo que algunos advierten con preocupación. Se insinúa un levante europeo, se inicia una fase de recuperación en Estados Unidos y viene no sé si recorte, ¿es recorte el término correcto? Sí, le llaman... O sea, gastar menos, pero gastar. Sequestration. Pero digo, más allá de eso, ¿es inquietante para Uruguay este tipo de impactos que llegan desde Estados Unidos? Lo que hay que entender es que Estados Unidos está en un proceso de recuperación de una crisis financiera. Y si uno analiza cómo son estos procesos de crisis financiera a nivel internacional con evidencia previa, ve que Estados Unidos está siguiendo los patrones normales. La recuperación generalmente es lenta y lleva mucho tiempo en cerrarse la brecha que se produjo en la caída de la actividad, porque el sistema financiero colapsó
El crédito sigue hoy en Estados Unidos muy bajo y hay un proceso de desendeudamiento. Entonces, esto hace que mientras la economía se siga desendeudando, el crecimiento va a ser bajo. Y lo que preocupa es que en un momento donde la economía está empezando a recuperarse, se les corte el ingreso por parte del sector público, el influjo de capital y de recursos que genera el sector público y transmite el sector privado a través de esto, del gasto o de la reducción de impuestos, puede estar abortando un proceso normal de recuperación. Para nosotros, ¿cómo afecta esto a Uruguay? No afecta mucho, la verdad. A nosotros lo que realmente nos complica, nos mata, es un pánico generalizado del estilo que tuvimos con la crisis de Lehman en el septiembre del 2008. Pánico financiero donde las condiciones financieras se tensan, donde los mercados de capitales se paralizan y deja de entrar el flujo muy fuerte de capitales que ha estado presente los últimos años en Uruguay y ha sido la base de la expansión económica que hemos tenido. ¿Y se insinúa alguna señal en ese sentido? No se insinúa ninguna señal en ese sentido y no encontramos ningún riesgo en Estados Unidos. Bien. Se habla de una recuperación... Bueno, el propio presidente de la República dijo acá se terminó el viento de cola, habrá una muy fuerte inversión de las empresas públicas y también en infraestructura. ¿Es acertado, digamos, diagnosticarlo en esos términos? Nosotros pensamos que el viento de cola continúa y de hecho va a empezar a soplar más fuerte todavía con la recuperación de Brasil, que lentamente está empezando a mostrar síntomas de recuperación tardía, que ha demorado mucho, pero está empezando en los últimos datos recientes a mostrar síntomas de recuperación. Repito que en Europa la situación está mejorando. Argentina es interesante porque Argentina no muestra síntomas de recuperación, pero tampoco se espera un colapso en Argentina. Y lo que realmente a nosotros nos puede matar es un colapso financiero en Argentina. Bueno, se habla de una recuperación por encima del 4% para este año, ¿no? Y sí, algo... la recuperación que se está hablando es un poco por encima de lo que va a dar para este año. En marzo se van a conocer las cifras del PBI cerrado del 2012. Va a estar en el entorno del 3,5-4%. Cifras similares se esperan para este año, que son muy buenas cifras, eso es lo que hay que saber. Está bien. Bueno, hoy mencionabas lo de la luz al final del túnel, hablando de la recuperación europea. Hay una luz al final del túnel, pero es la que puede llegar a ser un tren de frente con el tema de la inflación. ¿Ese es un dato inquietante? La inflación preocupa y preocupa mucho porque la base que se encuentra detrás de este incremento de la inflación es un gasto público que ha crecido mucho en el último año. Hemos pasado en prácticamente un equilibrio fiscal, tener un déficit del 3% del PBI en solo un año, y el gasto que se ha comprometido es un gasto muy difícil de descomprometer, o sea, de echar para atrás, porque son partidas muy fijas donde uno no puede, por ejemplo, las transferencias al FONASA, o sea, cómo uno puede dar marcha atrás para eso. Entonces, tenemos una situación que el ajuste fiscal es muy complejo, el ajuste, digo, de reducir este déficit del 3% del PBI, que es grave. ¿Grave por qué? Porque estamos en un contexto que la economía está creciendo el 4% del PBI. Y el propio gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que el potencial, el crecimiento, la velocidad crucero de la economía uruguaya es 4% del PBI. Entonces, en una economía que está creciendo a la tasa que el gobierno define como la velocidad crucero, que de hecho, si uno mira las series históricas del Uruguay, es prácticamente el doble. El Uruguay creció en promedio desde el 60 hasta hoy al 2%. O sea, hoy tenemos un potencial de crecimiento del doble, estamos creciendo a esto, al doble que antes, y tenemos un déficit de 3 puntos del PBI. Allí también uno se pregunta, ¿hay acaso ya en este momento una suerte de ajuste fiscal subyacente que se maquilla? ¿Deberá afrontarlo el próximo gobierno? ¿Cuál es la eventualidad? La situación, o sea, lo importante es no seguir expandiendo el gasto, porque a medida que la economía siga creciendo, la propia recuperación económica de la actividad económica hace que la recaudación crezca por encima de un gasto que no es necesario hoy en día hacer un recorte, simplemente poner un techo al crecimiento y con el crecimiento de la recaudación se va a ir cerrando el déficit, pero hay que evitar que esto siga creciendo. Bueno, ingresamos a un año donde habrá negociaciones colectivas en materia salarial y allí el precio salario también siempre se presta al debate respecto a su incidencia en la inflación. ¿Qué expectativas hay? La situación laboral, a fines del año pasado tuvimos esta discusión fuerte con la bebida, donde finalmente el gremio logró el aumento por encima de la inflación, el 3%. La verdad que esto, o sea, no estamos al tanto de cómo vienen las negociaciones internas por cada sector, pero o sea, creemos que se va a mantener el patrón de darle una recuperación real por encima de la inflación y
Y bueno, o sea, el salario va a estar creciendo, que no es algo necesariamente... El problema es cuando el salario crece por encima de la productividad del trabajo. Y acá lo que en Uruguay tenemos es realmente un problema de productividad, porque si uno mira a nivel internacional, la productividad uruguaya ha crecido muy poco en este momento. O sea, ha crecido mucho el ingreso, pero poco la capacidad de producir mejor y de forma más eficiente. Bueno, a eso se suma también la inquietud de los empresarios hablando de la pérdida de rentabilidad también en algunos casos. Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos. Hay varios asuntos para tratar más adelante en todo caso. Hoy descubría, tarde probablemente, un concepto nuevo, el de la estanflación. Todos los días se crean como conceptos novedosos. La estanflación es algo así como que la eventualidad de que se estanque el Producto Interno Bruto y que siga aumentando la inflación. ¿Hay margen para eso? No, pasa porque no hay margen para que haya todavía, a pesar de esto es importante, que el índice líder de Ceres dio una caída luego de 7 meses consecutivos y una caída en diciembre, con datos a diciembre, que está hablando de este primer trimestre del año, de una primera caída, pero debemos esperar todavía 3 registros consecutivos de caída para hablar de una posible debilitamiento o una contracción de la economía. Y esto es poco probable porque ya hay indicadores de que la situación va a empezar a mejorar ya en las próximas observaciones del índice líder. Una cosa importante a destacar y que está atado con lo que hablamos. La caída del índice líder de este mes, de diciembre, si la comparamos con la caída anterior, que había sido en marzo del año pasado, del 2012, tiene algunas similitudes y otras diferencias. La similitud es que en los dos casos fue una caída muy leve. Pero la gran diferencia es que cuando en marzo del año pasado la caída se había explicado fundamentalmente por un deterioro de las condiciones externas asociadas con la crisis europea, el año pasado en marzo todavía estaba mucho más tensa que ahora la situación en Europa. Hoy la caída actual se da más que nada por factores internos a la economía uruguaya. Por una caída, un crecimiento tenue de las ventas, por ejemplo, las ventas minoristas, si comparamos enero y febrero de este año con respecto al año pasado, prácticamente quedaron estancadas. La producción industrial, excluyendo la refinería de La Teja, que es la forma como uno generalmente la mira, cayó en los últimos meses. Las exportaciones se debilitaron mucho, fundamentalmente por las exportaciones regionales. Más que las... Es importante entender igual que las exportaciones a la región son solo el 25% del total. Hay un 75% que es esta región. 20% Brasil, 5% de Argentina. Eso se ha debilitado mucho. Sin embargo, las exportaciones extrarregionales están empezando a recuperarse y las ventas también, indicios que están mejorando. Entonces tenemos una situación ambigua, pero con perspectivas positivas para los próximos Demanda meses. Pulso firme y seguro en la conducción, me imagino, ¿no? Para esta circunstancia que nos toca vivir en materia económica. Nacho, muchas gracias y nuevamente felicitaciones para celebrar por anticipado la llegada de tu hijo. Le vas a mostrar esta entrevista y vas a decir, mira, yo te anuncié en televisión, Bueno, muchas gracias y bueno, y puedo mandar un saludo para el doctor Justo Alonso, que hoy va a tener en sus manos el nacimiento de mi hijo Mateo. Un abrazo enorme al doctor Justo Alonso. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telemundo.